Jenny. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Antes que nada, espero que se encuentren súper bien. En serio que nos encanta día a día poder compartir un poquito más contigo. Sabes que te queremos muchísimo. En serio que esto nada puede ser sin su ayuda, sin su apoyo. Y también es por eso que día a día a través de estos videitos nos encanta poderlos saludar. Así que muy importante, no se olviden de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartir su opinión. En serio que siempre son muy tomados en cuenta. No se olviden de quedarse hasta el final del video, donde también van a poder encontrar el comentario de las reacciones del día de hoy. Asimismo, no olviden de que en nuestra cajita de descripción podrán encontrar el link del canal de video reacción del día de hoy. No olviden hacer una vuelta por él y suscribirse, como también muy importante seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a los tratados de Bucareli en México, una condena. Todo el pueblo, realmente el secreto más importante que tiene México. En 1920, las relaciones entre México y los Estados Unidos eran tensas, porque el gobierno de Obregón no era reconocido por el de Estados Unidos, que exigía la derogación de algunos artículos de la Constitución de 1917, entre ellos el 27, por lesionar sus intereses económicos. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno era prioritario, porque restaría fuerza a sus enemigos internos, que también buscaban el apoyo de los norteamericanos. Existía en México una marcada influencia nacionalista y que pretendía romper toda dependencia económica con el extranjero. Estados Unidos condicionó el reconocimiento al gobierno de Obregón a la firma de un tratado que garantizara los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México, así como convertir a México en un país satélite de los mismos Estados Unidos, que garantizara que jamás tendrían a un vecino fuerte e independiente que pusiera en riesgo la estabilidad, planes políticos y financieros de aquel país. Los tratados de Bucareli comenzaron a redactarse en mayo de 1923, tuvieron por sede a la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal ubicado en las calles de Bucareli número 85 y jamás han sido publicados por el gobierno de México. Fueron firmados por Obregón el 13 de agosto de 1923, pero fue el gobierno de los Estados Unidos quien los dio a conocer en 1947 y los publicó en 1958. Aún así, las minutas secretas jamás han sido dadas a conocer de manera pública por ninguno de los dos gobiernos, ya que estas contienen una cláusula de confidencialidad hasta el año 2023. Es por eso que Yolo Camotes tiene el deber de presentarles el día de hoy los tratados de Bucareli, el secreto más importante de México. Cuando Álvaro Obregón necesitaba recursos para convertir y vencer a Venustiano Carranza en el periodo revolucionario conocido como la lucha entre facciones, Álvaro Obregón tomó los recursos de los petroleros norteamericanos mediante un acuerdo que a la postre culminaría con los tratados de Bucareli, donde México se comprometía a no desarrollar ninguna industria petrolera, tecnológica, bélica, aérea, marítima o industrial de importancia por el término de 75 años. Esto le aseguraba a los Estados Unidos que México no pudiera establecer ningún tipo de acuerdo con las potencias bélicas de la orbe, como resultado de su preocupación por la invitación que Alemania del Kaiser hizo a México durante la Primera Guerra Mundial de aliarse a esta nación y atacar a los Estados Unidos bajo la promesa de recuperar los territorios robados en la intervención norteamericana de 1847. Muchos conocemos parte de este tratado, como lo fueron los siguientes acuerdos. Número 1. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1.755 hectáreas. Las propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado. Número 2. Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las reclamaciones originadas por la revolución se resolverían aparte. Número 3. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. Álvaro Obregón cedió ante todas las peticiones de las petroleras, es decir, derogó los impuestos que le había aplicado a Carranza a estas mismas. Se comprometió a no aplicar el artículo 27 constitucional durante 50 años, que los ingresos de exportación se dedicaran a indemnizar a las familias extranjeras de nacionalidad estadounidense y británicas que habían sido afectadas por la revolución y el resto para el pago de la deuda extranjera. Además, se comprometió a no extraer el gas natural de los yacimientos de la zona fronteriza de Texas, la cuenca de Burgos. Lo que jamás ha sido revelado fueron las minutas secretas, pero cuyo contenido se ha filtrado a cuentagotas conforme pasan los años y los hechos sociales y económicos las van confirmando. Entre estas filtraciones se encuentran las siguientes, y que incluso sonarán un poco fantásticas, pero por desgracia son reales. Número 1. Citando:
El dominio de los recursos naturales de la nación no se aplicará durante un periodo mínimo de 15 a 25 años a los ciudadanos y compañías estadounidenses, o en el plazo que se considere razonable para que nuestras compañías petroleras se trasladen a Venezuela, país que ofrece yacimientos probados pero aún vírgenes. Solo se afectarán intereses europeos, pero jamás a intereses de los Estados Unidos de América. Termino la cita. Número 2. Citando: una vez transcurrido este tiempo y cuando México aplique una legislación petrolera a través de una nacionalización, la entidad gubernamental mexicana que se encargue del petróleo deberá contratar por lo menos un 80% de sus suministros, capacitación y asistencia técnica y demás servicios a ciudadanos y compañías estadounidenses por tiempo indefinido. Cierro la cita. Esto se hace en la actualidad. Número 3. Citando: agradecemos a Obregón la disposición de regresar a sus antiguos dueños el sistema ferroviario mexicano, adquiridos durante el Porfiriato en 1907. Sin embargo, la deuda y destrucción del sistema ferroviario causado por la Revolución Mexicana acumula $242 millones. Cierro cita. O algo así como $3.410 millones a tipo de cambio del día de hoy. Citando: por lo tanto, ninguna empresa estadounidense le interesan los ferrocarriles mexicanos, por lo que ellos deberán ser operados por el gobierno mexicano. Solo hasta que hubiesen sido restaurados y reparados en algún futuro, tomaríamos la opción de adquirirlos a precio preferente. Cierro cita. Como sucedió durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, hoy Zedillo forma parte del gobierno de administración de la Union Pacific, la cual es dueña de Ferromex. Como nota, cabe señalar que se ha logrado el expresidente Zedillo por renunciar a la presión vitalicia que reciben los expresidentes de México, de aproximadamente $2 millones al año más gastos administrativos de su personal, pero poco o nada se menciona de los $10 millones que recibe por concepto de pensión por los pocos años que laboró para el Banco de México de 1978 a 1987. Número 4. Cito: debido a la deuda y destrucción de la industria ferrocarrilera, se estima que por varias décadas del crecimiento de México será lento, por lo que México se obliga a sustituir gradualmente el sistema de ferrocarriles de pasajeros por una red carretera nacional, cuyos suministros para su construcción y asistencia técnica se harán exclusivamente a ciudadanos y compañías estadounidenses. De igual manera, los vehículos de transporte serán en un 80% importados de los Estados Unidos. Cierro cita. Como sucedió en los gobiernos que fueron desfasando el sistema ferrocarrilero de pasajeros de muy bajo costo, sustituyéndolo por uno carretero y siendo el expresidente Zedillo el que dio el toque final a este sistema tan barato que comunicó a los mexicanos por muchas décadas. Aunque hoy se sigue empleando el sistema ferrocarrilero de carga, uno de los más rentables del mundo, por cierto, fueron adquiridos a precio de risa por la Union Pacific. Irónicamente, le tocaría al padre del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Raúl Salinas Lozano, entonces secretario de Industria y Comercio del gobierno de Adolfo López Mateos, negociar con Estados Unidos la terminación anticipada de la cláusula del Tratado de Bucareli que prohibía a México por 50 años fabricar motores de combustión interna. Solo entonces el gobierno de Adolfo López Mateos pudo expedir el decreto de la industria automotriz para fabricar motores legalmente, pues antes las plantas solo podían ser armadoras. El tratado firmado por Obregón en 1923 respecto a este rubro expiraba hasta 1973. Número 5. Cito: se establecerá un fondo especial para que las expropiaciones agrarias hechas a ciudadanos estadounidenses se cubran con bonos de la deuda pública mexicana con un interés del 5% anual. Cierro cita. Se dice que este punto fue uno de los que causaron que el sistema ejidal fracasara, pues fue tan elevada la suma exigida por el gobierno estadounidense que jamás se tuvo el dinero necesario para invertir en una infraestructura agraria adecuada y solo se repartieran tierras y miserias. El gobierno de los Estados Unidos también sugirió a México que si no tenía dinero, que restara presupuesto al rubro de la educación pública. Número 6. Cito: México se compromete a no afectar ni molestar bajo cualquier forma o título legal las propiedades, compañías y ciudadanos estadounidenses que no estén relacionadas con propiedades agrarias. Cierro cita. Número 7. Cito: después de 25 años, el gobierno de México estará en libertad de llevar a cabo procesos de industrialización que más le convengan, siempre y cuando el gobierno mexicano le otorgue a los ciudadanos y compañías estadounidenses la protección necesaria para crear y administrar esas industrias libremente, si es que los Estados Unidos está interesado. Cierro cita. Número 8. Cito: en reciprocidad a estos puntos, el gobierno de los Estados Unidos se compromete a otorgar el reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y a tener una posición de preferencia en créditos internacionales que éste requiera. Cierro cita. Los gobiernos revolucionarios aprovecharon esta oferta y que se traduce que
el día de hoy la deuda externa de México sea de 437,000 millones de dólares. Desde el gobierno de Obregón, la deuda comenzó a aumentar considerablemente hasta llegar a los 150,000 millones de dólares en el año 2000 con el presidente Ernesto Zedillo. En el sexenio del expresidente Fox lograría reducirla a 125,000 millones de dólares. Sin embargo, su sucesor, el expresidente Felipe Calderón, le agregaría otros 100,000 millones de dólares, y la actual administración revolucionaria del presidente Enrique Peña Nieto, ese que nos dice que lo bueno no se cuenta pero cuenta mucho, se han agregado otros 212,000 millones de dólares y aún no termina su sexenio. Número 10. Cito: ambas partes se comprometen a mantener todo bajo la más estricta confidencialidad por un mínimo de 100 años a partir de la fecha de reconocimiento diplomático, y si ambas partes lo juzgan conveniente, se podrá prorrogar otros 50 años más. Cierro cita. Es decir, esta cláusula nos dice que no verían la luz estos puntos sino hasta el 31 de agosto del año 2023, y si no, podría ser hasta el año 2073. Número 11. Cito: el tratado se hará en inglés y español, pero si existiese alguna controversia, se hará la versión en inglés la que se empleará para resolver cualquier controversia. Cierro cita. Adolfo de la Huerta, al secretario de Hacienda de Obregón y conocedor de estas cláusulas, se opuso tajantemente a este acuerdo, y ello sería una de las principales razones por las que tomó las armas contra Obregón y Calles. Pero Adolfo de la Huerta, revolucionario y nacionalista, no estaba solo. Contó además con numerosos seguidores, entre otros como lo fue el general Buelna, o mejor conocido como el Granito de Oro, lo cual hizo estremecer al régimen de Obregón. Cabe señalar que ya en una ocasión el general Buelna estuvo a punto de fusilar a Obregón por corrupto, ya que aceptó sobornos del régimen de Victoriano Huerta para dejarlo escapar en el puerto de Mazatlán, pero fue persuadido por el general Enrique Estrada de no hacerlo para no dañar la causa revolucionaria. También, estos acuerdos seguramente hubiesen despertado la cólera del general Villa, en ese entonces ya retirado, y que además siempre albergó fuertes sentimientos antiestadounidenses, por lo que existía una gran posibilidad que participara en una sublevación al lado de Huerta. Es por eso que es muy posible que Obregón intentara eliminarlo. Así lo afirman testimonios anónimos de importantes funcionarios mexicanos cercanos a Obregón, los cuales aseguraron que este había sido uno de los requisitos para el reconocimiento de Obregón por parte de los Estados Unidos. El agente del FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, señala que cuando se le notificó que el entonces el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, que Villa había sido asesinado, se limitó a decir: se ha cumplido la segunda de las condiciones básicas impuestas por Estados Unidos para el reconocimiento. En agosto de 1923, Estados Unidos otorgó su pleno reconocimiento al régimen de Obregón. Un grupo de senadores rechazaba los tratados de Bucareli y solicitaba que no se firmaran, pues estos tenían aún que ser ratificados por el Senado de la República. El bloque opositor, miembros del Partido Cooperativista, denunció desde la tribuna que los acuerdos de Bucareli representaban una entrega de la soberanía del país a una potencia extranjera. Uno de sus más aguerridos senadores, el campechano Francisco Fiel Jurado, en encendidos discursos denunciaba los oscuros intereses de Obregón y su camarilla oficialista. Además de sus arengas en la tribuna, y aún siendo partido minoritario, los cooperativistas establecieron un sistema rotativo de ausencias para impedir el quórum en las sesiones en el que punto se iba a discutir. Los enfrentamientos verbales se sucedieron durante todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, y se llegó al extremo de que el 14 de enero el diputado callista y también líder sindical Luis N. Morones amenazó desde la tribuna abiertamente y con acción directa del movimiento obrero contra los senadores rebeldes. Para quienes no conocen quién es Luis N. Morones, él fue un líder sindicalista fundador de la CROM, secretario de Industria, Comercio y Trabajo durante el gobierno de Calles, líder del Sindicato Nacional de Electricistas, diputado federal, y además se dice que fue parte del complot para asesinar posteriormente a Obregón, el cual, por cierto, no murió de una sola bala, según consta el reporte del forense, sino de 6 balas de varios calibres en distintas direcciones, a lo que el forense alguna vez en la confidencialidad familiar exclamó: fueron los 6 asesinos del general Obregón, o Toral usó 6 pistolas. Hoy en día, muchas calles, avenidas, colonias, edificios públicos llevan el nombre de Luis N. Morones. De la amenaza se pasó a los hechos, pues 9 días después, Fiel Jurado fue asesinado a balazos afuera de su casa. Fiel Jurado recibió 8 balazos en la cara, cuello y espalda. Casi a la misma hora, en otro lugar, los senadores cooperativistas Ildefonso Vázquez, de Nuevo León, Francisco Trejo y Enrique del Castillo fueron secuestrados y recluidos en la hacienda Ojo de Agua, cercana a la carretera Pachuca, y solo aparecieron 4 días después, corriendo la misma suerte de Fiel Jurado. Y así, en la sesión del Senado del 1 de febrero de 1924 hubo quórum, los tratados de Bucareli fueron ratificados. Hoy en día nadie recuerda a esos verdaderos y honorables senadores como Fiel Jurado, que pagaron con su vida el intentar defender a la patria. Sobre los tratados, José Vasconcelos, a sazón secretario de Educación Pública en esos tiempos, afirmó: esto es precisamente lo que quería el Plan Poinsett.
la desaparición del español como propietario de la tierra mexicana, y enseguida del español, la desaparición también del propietario mexicano. Qué suerte le tocó a Obregón ser quien diera el primer paso para la total transferencia de la propiedad raíz de México en provecho de los norteamericanos. Cierro cita. Y así, la oposición fue perdiendo fuerza ante el reconocimiento del régimen de Obregón, otorgándole además financiamiento y pertrechos militares que le permitieron acabar con la rebelión en cuestión de algunos meses. Adolfo de la Huerta jamás se aprovechó de su posición cuando fue presidente de la República, ni tampoco cuando fue secretario de Hacienda, por lo que él no contaba con algún guardadito como lo hicieron otros políticos. Él tuvo que huir a Estados Unidos, donde terminó sus días dando clases de música particular para poder mantener a su familia. El general Buelna murió durante el asalto a la ciudad de Morelia. Pero no se quedan ahí las cosas. Debe recordarse que los tratados de Bucareli tenían una vigencia de 75 años, lo que nos lleva a que en 1998 estos llegarían a su fin, y por fin México podría desarrollarse como cualquier país rico en recursos humanos y naturales. Pero esto no fue así. Estados Unidos, al ver que se llegaba al término de los tratados de Bucareli, buscó la manera de que México siguiera en la misma línea con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mismo que se firmó a toda prisa y mal negociado en contra de México en noviembre de 1993, con una clara desventaja para México, y que fue a todas voces denunciada, pero totalmente ignorada. Como nota, esto se hizo durante la administración del expresidente Bush padre. Igualmente, un antepasado suyo, su abuelo, Samuel Bush, que fue conocido como el mercader de la muerte, ya que él vendía armas a los opositores de los regímenes que los Estados Unidos no le complacían en todo el continente americano, como lo fue también en el levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz. También dentro de este tratado se incluyeron cláusulas secretas que apenas hoy ya vislumbramos y que es tema para otro video. Solo basta decir que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, el tratado que aprobó el Congreso no fue el completo, pues entonces el secretario de Comercio, Serra Puche, había presentado en la mesa de negociaciones unas cartas paralelas, pero vinculantes. Esas cartas paralelas, como así le llamaron, eran las cartas paralelas secretas de los tratados de Bucareli suscritas por Obregón. Tenemos varios sospechosos eventos que nos muestran cómo se ha limitado la industria tecnológica mexicana. México intentó tener una industria aeroespacial que fue olvidada por el gobierno en la década de los años 70, precisamente cuando México comenzaba a surgir como un potencial competidor para la industria espacial estadounidense en la colocación de satélites comerciales. Hoy en día dependemos de terceros países para la colocación de los mismos. En la década de los años 50, el ingeniero mecánico Emilio Gómez Montión, el que logró patentar un estabilizador para cohetes que después le compró la NASA en la década de los años 60, y en ese entonces aún solo un joven laborando en la Comisión Federal de Electricidad, sugirió a uno de sus directivos que emplearan canastillas neumáticas aéreas para así evitar accidentes que se daban frecuentemente durante la reparación del cableado. Él presentó su diseño al que en ese entonces era su director regional, el cual solo se rió en su cara y se limitó a decirle que eso era una completa tontería y para gente floja. Años después, el ingeniero Emilio refirió que vio con estupor y tristeza que su mismo diseño estaba siendo empleado por los Estados Unidos, aunque refirió que le dio mucho gusto ver a su idea hecha realidad. El ingeniero Gómez Montión no recibió ni un solo centavo por esa idea. En el año 2008 fue presentado en el Salón del Automóvil de Londres el Mastretta MXT, el cual sería el primer automóvil producido en serie completamente diseñado y fabricado en México, pero durante su presentación, y aún sin antes de conocer el auto, el programa inglés Top Gear despedazó su reputación aún antes de que saliera a la venta, aun cuando fue considerado dentro de los 10 mejores autos en exhibición. La empresa de los hermanos Mastretta poco después sufrió problemas financieros y no pudo encontrar inversionistas. La planta armadora en México suspendió operaciones en el año del 2014, despidiendo a 45 trabajadores. En 1978, la Secretaría de Marina diseñó y construyó el avión Tonatiuh MX-1, el cual era un avión monomotor ligero para dos tripulantes que desarrollaba una velocidad de hasta 195 km por hora y era un 35% más barato que su equivalente extranjero. Hoy en día ya no se producen. México posee 6 refinerías construidas en 1914, en 1950, en 1977 y 1979. Desde entonces no se ha construido ni modernizado ninguna de ellas, y desde 1998 comenzamos a importar la gasolina que el país requiere. Un informe de la Secretaría de Energía admite que las refinerías nacionales no están funcionando al total de su capacidad instalada por falta de mantenimiento y recortes presupuestales. Así, mientras una refinería de los Estados Unidos funciona en promedio a un 90% de su capacidad, en México lo hacen a tan solo el 45%. Apenas hace pocos años, la Armada de México comenzó a construir de nuevo buques de guerra. Estas cosas no se construían desde la época del Porfiriato, buques con características de baja detección a sistemas electrónicos, aunque por desgracia solo se construyen 2 buques por año. En el año 2005 se comenzó a producir el rifle de asalto FX-05 Cicuotl, con capacidad de 850 disparos por minuto y hasta 900 metros de precisión. La fabricación de este mismo
mismo fue suspendida por varios años, ya que la empresa alemana H&K demandó al gobierno mexicano alegando que era una copia del G36B. Al final, se concluyó que no hubo ningún plagio, solo semejanzas de diseño. Aún así, el general encargado de este proyecto, Alfredo Oropesa, fue destituido de su cargo. Y así existen muchos más casos de inexplicable y misterioso desdén de las autoridades mexicanas por desarrollar industrias propias y solo ser felices maquiladores. Siempre ha existido una controversia muy arraigada de si efectivamente los tratados prohibían la construcción de maquinaria pesada, motores y aviones. Algunos dicen que son inventos y otros dicen que no, pero solo basta ver la historia del último siglo, de qué manera innegable nos muestra los hechos tácitos y irrefutables, y es que en diferentes épocas y por diferentes medios, empresarios, científicos y personas de bien intentaron crear una industria propia nacional con grandes ideas, grandes inventos, innovaciones portentosas, pero que estas jamás florecieron, en múltiples casos con las destrucciones del material en proceso, simplemente inexplicable. Existen casos de éxito internacional, como grandes inventos que sí lograron éxito comercial, pero en su mayoría son personas que tuvieron que salir del país o se asociaron con alguna empresa extranjera para que sus inventos tuviesen el éxito esperado y no se quedaran como meras curiosidades de laboratorio. Quizá este panorama pudiese parecer desolador, pero aún así, México es la economía número 11 en el planeta, posee premios Nobel, infinidad de riquezas culturales y naturales, lo que lo hacen uno de los países más ricos y diversos del mundo. Cuenta con más de 38,000 sitios arqueológicos, posee ciudades reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, gastronomía inigualable. El mexicano promedio trabaja más que sus contrapartes en países como Japón, Estados Unidos o la Unión Europea. Porque a pesar de todo, de los políticos que han traicionado a la patria y robado a la misma, de las potencias que nos han invadido, golpeado y hurtado nuestros recursos naturales, que nos ha robado la paz, de la falta de cortesía de unos con otros, de la carencia de civilidad y de educación, de los etcétera. A pesar de todo esto y mucho más, México sigue en pie, ya que está poblado por gente buena, noble y trabajadora, muy alegre y que siempre encuentra motivos para luchar, para vencer y para seguir dando lo mejor que tenemos, nuestra sonrisa. Si aún a pesar de todos estos obstáculos, el mexicano encuentra motivos para sonreír, entonces solo imaginemos qué no podremos alcanzar cuando algún día por fin no haya más cadenas que nos aten. Bueno, la verdad, un video muy completo y muy desarrollado, este video que nos recomendaron y que en cierta forma da como mucha impotencia y mucha bronca todo lo que vendieron e entregaron para obtener un rédito propio y no para el pueblo mexicano. Sí, la verdad que sí. Bueno, antes que nada queremos agradecerles a cada uno de ustedes que día a día nos hacen llegar este tipo de sugerencias. En lo personal, sí, creo que para todos los mexicanos, creo que tan solo el ver todo lo que nos están limitando te llena de mucho coraje y sobre todo que realmente no se sabe si va a finalizar hasta 2023 o 2075. Entonces es como, oye, no inventes, porque prácticamente nos limitaron a todo. O sea, la verdad que te da muchísimo coraje, aunque por ahí pudimos rescatar un poquito cuando López Mateos por lo menos pudo sacar o adelantar de que por ahí pudiéramos seguir desarrollando legalmente los motores. O sea, todavía tenemos que pedirle permiso a otro país para poderlos desarrollar. O sea, te da una impotencia, un coraje, porque como bien pudimos ver también en la parte del final del video, México ha tenido tantas mentes brillantes, tantas ganas de crecer, y que por culpa de ciertas cosas se tengan que frenar. Creo que sí te da bastante impotencia, pero también está bueno poder interiorizarse en este tipo de videos, porque vamos conociendo un poquito más, cosas que por ahí a veces la historia no te cuenta. Realmente la historia a veces no cuenta todo, y como nosotros siempre decimos, por ahí un libro de historia va a contar una parte, otro libro de historia otra, y otro libro de historia otra, pero no todos los libros de historia van a contar todo, y muchos libros de historia por cuestiones políticas, por cuestiones de un gobierno, por cuestiones de esta o la otra, va a haber muchas cosas que van a ocultar por sus conveniencias y demás, y que desgraciadamente no ocultan uno, sino ocultan el desarrollo, el crecimiento de todo un pueblo y toda una nación, como vimos en el video que pasó tristemente, y que este tratado era un tratado que realmente beneficiaba únicamente a una sola nación, y en la cual sus cláusulas decían que había que beneficiar, había que priorizar esa nación, y todas las otras demás no me importaban, por así decirlo. A mí no me importan las demás naciones, mientras que me beneficia a mí, a mis ciudadanos, lo demás que se embromen, pero lo mío no lo toqué. Vos comprame a mí, consumí lo mío, comprame esto, lo otro,
A los otros no sé, no le compré, pero a mí sí. Claro, aparte es una burla porque como bien dicen también el ejemplo del petróleo, México es uno también de los países que tiene mucho petróleo y qué feo que, o sea, prácticamente lo que se hace, México se lo vende a Estados Unidos lo transforma y México se lo vuelve a comprar. Es como una burla, ¿no? Porque México tiene y ha tenido la infraestructura para poder transformar todo esto, pero desgraciadamente nuevamente por estos tratados se limita el progreso de nuestra nación, de nuestro país. Y como bien dices, por ahí sí te da no poquito, sino mucho coraje, porque México tiene potencial y como bien dice, a pesar de todo lo que hemos pasado, el mexicano siempre sonríe, siempre que se nos cierra una puerta nosotros nos abrimos otra. Y claro, créanme que a veces es por miedo, yo siento que lo hicieron por miedo porque sobre todo México tiene un territorio tan hermoso, tan lleno de todos los paisajes, de todos los ecosistemas que te puedas encontrar. Y la verdad que también eso lo hace un país envidiable. Y yo siento que fue más que nada por eso, porque sabían que si México seguiría progresando, creciendo, iba a rebasar a muchos más. Chicos, saben que sin duda sus opiniones, sus comentarios a nosotros día a día son muy tomados en cuenta. Por favor, coméntenos aquí abajito qué piensan al respecto. Creo que a todos mis paisanos, o al menos a mí como mexicana en lo personal, esto sí me ocasionó muchito coraje, porque México tiene el potencial, tiene las ganas. Ya pudimos ver que han creado, inventado un montón de cosas, pero desgraciadamente por todo esto que ha pasado se ha limitado. Así que muy importante, no se olviden de compartirnos aquí abajito su opinión, porque nos encanta día a día poderlos leer. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Esperemos que les haya gustado. Y como te decía en nuestro video, no podemos dejar solo a algunos de nuestros integrantes, que son... fuerte beso papacho, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y sobre todo muy importante, los invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle clic en el botón rojo aquí abajo de suscribirte, pero antes de no olvides de clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando tenemos un nuevo video. Como también muy importante, no se olviden de compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Y sin más, ¿cuándo nos tenemos viendo más? Para la próxima. Bye.